Vamos a continuar viendo, en este caso, el método de Euler modificado. Ya habíamos visto el método de Euler, que es un método básico y es en general el método básico que se usa para desarrollar los otros métodos. Como habíamos visto, el método de Euler termina con un error, ¿sí?, que es propio del método. Estos otros métodos lo que tratan es de minimizar ese error para llegar con un mismo n a un error más pequeño. El método de Euler modificado es para tratar de reducir el error de Euler. Este método utiliza un valor promedio de la derivada tomada en los dos extremos del intervalo, en lugar de la derivada tomada en un solo extremo del intervalo. Es decir, el método de Euler consistía, ¿no es cierto?, en aproximar la función solución a la ecuación diferencial por un segmento de recta con una pendiente que se toma al principio del intervalo, en x0 y 0, ¿sí?, para el primer intervalo. En este caso, el método de Euler modificado va a ser un promedio de la derivada al inicio del intervalo, en x0 y 0, con la del final del intervalo, en x1 y 1. Es un método predictor-corrector. El paso predictor, ¿sí?, así se llaman. Esto introduce una familia de métodos predictores correctores que tienen dos pasos. En el paso predictor, en donde predice el valor de I1, ¿sí?, en donde en este paso se utiliza el método de Euler. Se parte de x0 y 0 y se utiliza el método de Euler a fin de calcular, predecir el valor de I1. En el paso corrector, en donde se corrige el error de I1, es decir, se trata de corregir la predicción, se usa el valor final de la derivada promedio en los dos extremos del intervalo para corregir este valor I1. Es decir, vamos a verlo gráficamente. Bien, entonces, tengo mi f de x, que es la ecuación solución de la ecuación diferencial, que es la curva negra, esta que está aquí. Entonces, yo tengo mi condición inicial, x0 y 0, desde donde parto y hago el paso predictor, en donde tengo que predecir el valor de I1. Se traza este segmento de recta con pendiente f de x0 y 0, como en el método de Euler, porque para el paso predictor se utiliza el método de Euler, y se calcula el valor de I1 del paso predictor. El valor de I1 del paso predictor por el método de Euler. Se calcula entonces I1 por el método de Euler. I1 es igual a I0 más H por F de X0 y 0. Fíjense que esto es un solo intervalo, ¿sí?, de ancho H. Estoy haciendo digamos, la primera iteración del método de Euler, ¿sí?, para calcular I1 solamente. Bien. Entonces, no quiere decir que no se hagan los otros intervalos, ¿eh? Yo voy a tener x0, x1, x2, x3, x4, pero ahora estoy viendo lo que pasa solamente en el primer intervalo, entre x0 y x1. Después, entonces, se aplica el paso predictor. Perdón, ya tenemos el paso predictor, ahora se aplica el paso corrector. ¿Sí? En el paso corrector, lo que se hace es, ahora se calcula la derivada al final del intervalo, en x1 y 1, como se evalúa f en x1 y el i1, ¿sí?, el x1 lo tengo, por supuesto, porque es mi intervalo. Yo lo dividí en n partes de ancho h, por lo tanto a x0 le sumo h y tengo x1. Evalúo en f de x1 y 1 el que obtuve en el paso predictor, ¿sí?, este i1 obtenido por el método de Euler. ¿Sí? Calculo eso, entonces, ¿sí?,
trazo ese otro segmento que parte del final del intervalo, hacia adelante, que tiene esa pendiente f de x1 y 1. Pero no tomo ninguna de estas dos como pendiente final dentro del intervalo, sino que tomo un promedio de esas dos pendientes. ¿Sí? Hago que f de x0 y 0 más f de x1 y 1 sobre 2 y trazo el segmento de recta con esa pendiente. ¿Sí? O sea, partiendo de x0, ¿sí? Partiendo de x0, trazo ese segmento de recta con la pendiente esa media, ¿sí? Con la pendiente media. Como podemos ver aquí en el gráfico, el error del método de Euler es este, ¿sí? Que está aquí, entre el primer segmento que tome, ¿sí? Y mi valor real de la función solución de la ecuación diferencial. Pero en el método de Euler modificado, el error del método de Euler modificado es solamente este, ¿sí? O sea, es solamente esta distancia, ¿sí? Entre mi, mi segmento, ¿sí? El verde, segmento verde, y el valor real de la función solución. Por lo tanto, he minimizado ese error. Digamos, el error de Euler lo he minimizado bastante, haciendo ese promedio de las derivadas entre ambos, digamos, entre el extremo inicial del intervalo y el final del intervalo, calculo ese promedio de derivadas y reemplazo en realidad el segmento de recta de Euler por el de Euler modificado, que es este que está acá. ¿Cómo es entonces la ecuación cómo es la ecuación del paso corrector? Bueno, tengo que reemplazo esa pendiente por esa media de pendientes. Entonces me va a quedar que I1, el I1 real que yo tomo, el I1 final del paso corrector es I0 más H sobre 2 por f de x0 y 0 más f de x1 y 1, donde este I1 es el que obtengo del paso predictor. Por lo tanto, tengo las dos ecuaciones fundamentales del método de Euler modificado, que es la del paso predictor, y sub i más 1 es igual a y sub i más h por f de x y sub i, que es la del método de Euler, y lo del paso corrector, que es y sub i más 1 es igual a y sub i más h sobre 2 por f de x y sub i más f de x y más 1, y sub i más 1. ¿Sí? Esta es la ecuación del elemento yésimo, ¿sí? De la estiración yésima del paso corrector. Vamos al algoritmo del método de Euler modificado. Los datos que le tengo que dar son la derivada de la función, o sea, lo que saco que la saco directamente de la ecuación diferencial, el número de intervalos n, la condición inicial x0 y 0, y xf, el valor donde quiero obtener la solución de mi ecuación diferencial. El paso 1 hago h igual a xf menos x0 sobre n, el paso 2 hago igual a 1, el paso 3, mientras i sea menor o igual que n, repito los pasos 4 a 7. El paso 4 es el paso predictor, en donde hago la predicción del valor de I1. En este caso, bueno, hay que acordarse que la computadora calcula lo que está a la derecha, el signo igual, se lo asigna a la variable que está a la izquierda, por lo tanto hago I0 más h por f de x0 y 0, se lo asigno a I1. I1 es el valor de I, pero digamos, hecha la predicción, ¿sí? Ahora hay que corregirlo, tengo que hacer el paso corrector, donde lo hago en el paso 5, y digamos, acá hago I0 más h sobre 2, y la media de estas dos pendientes, f de x0 y 0 más f de x0 más h y 1, en donde x1 lo llamo como x0 más h. Hay que acordarse que si yo a x0 le sumo h, tengo x1. ¿Sí? Entonces hago el paso corrector y se lo vuelvo a asignar a i0, para que i0 tome el nuevo valor y el valor definitivo de lo que sería i1, el i del siguiente intervalo. En el paso 6 le sumo a x0 le sumo h y se lo asigno a x0.
Por lo tanto, x0 se transforma en mi nuevo i1. Hago el paso 7, sumo 1 ahí, ¿sí? Y en el paso 8, después que se haga todo este mientras, imprimo i0, ¿sí? Primero esto hay que hacerlo n veces, ¿sí? Después imprimo i0. ¿Cuáles son las ventajas del método Euler modificado? Es un método sencillo de programar, tiene un paso más que el de Euler, disminuye el error para una misma cantidad de intervalos a costo de más cálculos por iteración. ¿Por qué? Y porque en el método de Euler solamente tenía el paso 4, ¿sí? Aquí ya tengo el paso 5, donde hay que hacer un poco más de cálculo, hay que calcular digamos, hay que evaluar una derivada más y sumarla y hacer el promedio. Bien, ahora vamos a ver otro método, que es, mejor dicho, una familia de métodos, que son la familia de métodos de Runge-Kutta. Por eso digo que son métodos. Son generalizaciones de la fórmula de Euler. El método de Runge-Kutta de cuarto orden es uno de los más populares, así como más preciso y utilizado para aproximar la solución de un problema de valor inicial. Estos métodos se basan en la fórmula de Euler. Ya vamos a ver un poco más de qué se trata. La función pendiente, ¿sí? F de xy, la que yo usaba en el método de Euler para poder trazar el segmento de recta, ahora se reemplaza por un promedio, una media ponderada de pendientes en el intervalo que va de xn a xn más 1. O sea, en el intervalo, en el primero, en el segundo, en el tercer intervalo, se reemplaza por una media ponderada de pendientes, en donde y sub i más 1 es igual, que es el y sub i del intervalo siguiente, es igual a y sub i más h por w por k1 más w por k2 más w por k3 más w por kn, donde n es el orden del método. Estos W1 por K1, W2 por K2 es una media ponderada de pendientes, donde las pendientes son K1, K2, K3, Kn y los pesos son W1, W2, W3, Wn. Bien, el promedio no se forma a la fuerza y los parámetros se eligen de modo que concuerde con un polinomio de Taylor de grado n. Ya habíamos visto cómo se forma un polinomio de Taylor, donde i de x es igual a la función valuada en a, i de a, más i' de a por x menos a, más 1 sobre factorial 2 por la derivada segunda valuada en a por x menos a al cuadrado, más, y así se formaba un polinomio de Taylor alrededor del punto a. Ahora se reemplaza por xy y x por x de i más 1, por x de i más 1, que es igual a xy más h. Es decir, el x, que ese sería el x, lo reemplazo por xy más 1, o sea que me queda i de xy más 1, que es lo mismo que i de xy más h, ¿sí? Porque x de i más 1 es xy más h, ¿sí? Más el ancho del intervalo, es igual a, ahora a lo reemplazo por xy, ¿sí? Me queda que i de xy más y' valuado en xy por h. ¿Por qué? Porque acá me queda x menos a. X es xy más h, menos a, que es xy, se me va el xy y me queda solamente h, ¿sí? Entonces, me queda directamente h por y' de xy, más h sobre factorial 2 por y segunda de xy, más, bueno, lo que sigue. Si observo esto que está acá, ¿sí? Es el método de Euler. Si se acuerdan de la ecuación fundamental del método de Euler, ¿sí? La ecuación fundamental del método de Euler era, ¿cuál es la ecuación fundamental del método de Euler? Ahora la vamos a ver. Vamos a ir a filmes anteriores. Pero era esta, directamente. Era I0 más H por F de X0 y 0. Veamos aquí. Es
y 0, que es y valuado en xy, ¿sí? Si este x es x0, es como me quedaría, es un y 0, ¿sí? La condición inicial, ¿sí? Si estuviésemos en el primer intervalo entre x0 y x1, y valuado en x0 es y0, más h por f de x0 y 0. ¿Qué es f de x0 y 0? Y es la derivada primera, valuada en xy. Por lo tanto, lo que tengo acá es el método de Euler. Por esta razón se dice que el método de Euler es un método de Runge-Kutta de primer orden. Ahora bien, sigamos un poco más. Para ilustrar más, ahora se considera un procedimiento de Runge-Kutta de segundo orden. Consiste en encontrar constantes o parámetros W1, W2, alfa y beta, tal que las fórmulas concuerden con un polinomio de Taylor de grado 2. Es decir, tengo la ecuación fundamental del método de Runge-Kutta de segundo orden. ¿Por qué? Porque lo habíamos definido así. En la filmina anterior, habíamos definido que esto era un método de Runge-Kutta de orden n, ¿sí? Por lo tanto, este segundo orden sería hasta aquí. Sería sería I1 más H por W1 por K1 más W2 por K2. Bien, eso es lo que tenemos acá. Un método Runge-Kutta de segundo orden. Donde K1, que es una de las pendientes, la vamos a definir como f de x y y sub i, y K2 es una f de xy más alfa por h, coma y sub i más beta por h por K1, ¿sí? En donde la segunda, esta derivada, esta K2, tiene en cuenta a K1. Bien, y consisten en hallar estos parámetros, W1, W2, o sea, los pesos de las pendientes en el método de Runge-Kutta de segundo orden, alfa y beta. Bien, en forma simple, esto se puede hacer siempre, esto, no sé, simplificando un poco, no vamos a hacer toda la demostración del método, pero en una forma simple esto se puede hacer siempre que las constantes satisfagan que W1 más W2 sea 1, W2 por alfa sea un medio y W2 por beta sea un medio. Digamos, esto es lo que está aquí, es un sistema de tres ecuaciones, pero con cuatro incógnitas, porque nuestras incógnitas son W1, W2, alfa y beta, ¿sí? Por lo tanto, tiene un número infinito de soluciones, donde de la primera podemos despejar W1, y que me queda 1 menos W2, de la segunda despejo alfa, me queda 1 sobre 2 W2, y de la tercera despejo beta, 1 sobre 2 W2. Para nuestro caso, o sea, hay que fijar una de las incógnitas para poder resolver este sistema de ecuaciones. Se fija el valor de W2 y se dice que W2 es igual a un medio. Esto produce que W1 sea igual a un medio, W2 sea igual a un medio, beta sea igual a 1 y alfa sea igual a 1. Es una de las soluciones más simples que puede tener este sistema. Si reemplazamos, obtenemos el método Runge-Kutta de segundo orden, donde y sub i más 1 es igual a y sub i más h sobre 2 por K1 más K2. ¿Por qué? Porque los pesos tenían valores de un medio, lo saco afuera. K1 es f de x y sub i, y K2 es f de xy más h, y sub i más h por K1, porque los alfa y beta son 1. Si observamos bien y hacemos los reemplazos, vamos a observar que lo que tenemos aquí es la fórmula de Euler modificada, ¿sí? Donde yo hacía el promedio de las dos pendientes al inicio y al final del intervalo, ¿sí? Donde K1 es la pendiente al inicio del intervalo, la del método de Euler, y esta es la pendiente K2, ¿sí? La del método de Euler modificado, donde xy le sumaba h, ¿sí?
y a esta y sub i era la calculada por el método de Euler, ¿sí? Por eso me queda más h por k1, y acá me queda la media de esas dos pendientes, por lo tanto estamos en la fórmula de Euler modificado. Por lo tanto, el método de Euler modificado es un método de Runge-Kutta de segundo orden. Ahora bien, vamos a ver el método de Runge-Kutta de cuarto orden. El método más utilizado de la familia, y es un método que realmente muy exacto, es el método Runge-Kutta de cuarto orden, que siguiendo los procedimientos anteriores está dado como y sub i más 1 es igual a y sub i más h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4, es decir, es una suma de 4 pendientes con pesos 1, 2, 2 y 1. Por eso se divide por 6, porque es una media ponderada de esas pendientes. K1 es f de xy y sub i, K2 es f de xy más h sobre 2, es decir, acá estamos sumándole la mitad del intervalo, ¿sí? H es el ancho total del intervalo, h sobre 2 es la mitad, ¿sí?, del intervalo, coma y sub i más h sobre 2 por K1, o sea, K2 tiene en cuenta K1, K3 es f de xy más h sobre 2, coma y sub i más h sobre 2 por K2, por lo tanto, K3 tiene en cuenta K2, y K4 es f de xy más h, como y sub i más h por K3, por lo tanto tiene en cuenta K3. ¿Sí? Aquí estábamos en la mitad del intervalo, en estas dos pendientes, acá ya estamos al final del intervalo, esta pendiente es la ya tomada en el final del intervalo, porque es más h. En este método hay coincidencia con los primeros 5 términos de la serie de Taylor. Así como para sacar el método Runge-Kutta de primer orden, que era el método de Euler, se tomaron los 2 primeros términos de la serie de Taylor. Para el método Runge-Kutta de segundo orden, se toman los 3 primeros términos. Para el método de Runge-Kutta de cuarto orden, se toman los primeros 5 términos de la serie de Taylor. Bien, lo que gráficamente, esto es que yo tengo acá, grafico el primer intervalo entre x0 y x1. Tengo mi función solución de la ecuación diferencial, esta curva que está aquí. Bien. En el primer intervalo entonces tengo una media ponderada de 4 pendientes, K1, K2, K3 y K4. K1 va hasta la mitad del intervalo, ¿sí?, donde nace K2, ¿sí?, que va de la mitad del intervalo para adelante. ¿Por qué? Porque sumábamos el h sobre 2. K3 igual, le sumamos h sobre 2, es una pendiente que va de la mitad del intervalo hacia adelante. Y K4 es una mitad que parte del final del intervalo hacia adelante, ¿sí?, porque ya le sumábamos el h completo, ¿sí? Por lo tanto, el segmento de recta con el cual yo reemplazo ese tramo entre x0 y x1 de mi función solución de la ecuación diferencial, la pendiente de ese segmento está dado por esa media ponderada de esas 6 pendientes, K1 más 2K2 más 2K3 más K4 sobre 6. Y esa es la pendiente del segmento de recta por el cual yo reemplazo mi solución analítica de la ecuación diferencial. O sea, mi función solución de la ecuación diferencial en el primer intervalo. Y esto lo voy haciendo en todos los intervalos. Por lo tanto, el error que tiene y el error que tiene el método de Runge-Kutta de cuarto orden es muy pequeño, ¿sí?, a comparación con los otros métodos. Se minimiza muchísimo ese error. Bien, ahora vamos a ir al algoritmo del método Runge-Kutta de cuarto orden. Los datos son como los anteriores, f de xy, n, x0, y0, xf, ¿sí?, o sea, la condición inicial, el valor en donde quiero encontrar la solución de mi ecuación diferencial, el valor de x, xf, n, el número de intervalos que yo divido, ¿sí?, la distancia entre x0 y xf, o sea, ese gran intervalo entre x0 y xf, y por supuesto f de xy, que lo saco de la ecuación diferencial como ya habíamos visto antes. Hago el paso 1, hago h igual a xf menos x0 sobre n, hago y igual a 1,
mientras i sea menor o igual que n, repito los pasos 4 a 10. Del paso 4 al 7 es calcular las pendientes del método de run ejecuta de cuarto orden. Cálculo K1, que es f, evaluado en x0 y 0, la condición inicial. Cálculo K2, que es f, evaluado en x0 más h sobre 2, para x, y 0 más h sobre 2 por K1. ¿Sí? K1 ya lo tenía calculado en el paso 4. Cálculo K3, que es f de x0 más h sobre 2, y 0 más h sobre 2 por K2. K2 ya lo tenía calculado en el paso 5. El paso 7 es calcular K4, que es hacer f de x0 más h, y0 más h por K3, que ya lo tenía calculado en el paso anterior. Y el paso 8 es calcular el i de la siguiente iteración, ¿sí? Del siguiente intervalo, que es hacer esa media ponderada de esas 6 pendientes, es decir, i0 más h sobre 6, por K1 más 2K2 más K3 más K4. Y el paso 9 es hacer x0 es igual a x0 más h, o sea, sumarle a x0h para estar en el siguiente intervalo x1, le sumo 1 ahí al control de iteraciones, y bueno, esto se repite las n veces según la cantidad de veces que haya dividido mi intervalo entre x0 y xf. Y en el paso 11 imprimo i0, que es el valor de i, digamos, el valor de i, el valor que yo quiero obtener de la solución de la ecuación diferencial con este método de ejecuta de cuarto orden. Bien, este método es el más exacto de los tres, a costa de más cálculo y un poco más larga la programación, pero es el de mayor exactitud, porque por cada subintervalo, ¿sí?, de ancho h cometo mucho menos error que el método de Euler. Por lo tanto, llego al final de los n intervalos con un error muchísimo menor, ¿sí? Y por supuesto, como este y los otros métodos, lo puedo hacer más exacto, ¿sí?, agrandando el valor de n o disminuyendo el valor de h. Estos son los métodos que vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Existen otros métodos, que no los vamos a ver, que se los nombro, que los pueden encontrar, que los van a encontrar en MATCAD y en otros programas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, como el método de Adams, el método de Radó, los métodos rígidos, o método Stiff en inglés. Y también vamos a tener, también hay métodos de paso variable. Lo que nosotros hemos visto son métodos en donde el paso, es decir, el ancho del intervalo, es constante. Nosotros decimos que el ancho del intervalo es constante siempre para todo el método. Pero hay métodos que varían ese ancho del intervalo, ¿sí?, según la forma de la función solución de la ecuación diferencial. Los van variando de alguna manera, ¿sí?, van tomando algún parámetro para variar ese paso. Eso se denominan métodos de paso variable. Bueno, hasta el próximo video, ¿sí?, o la próxima clase.